Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de Derecho de la Construcción. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Cristian Collantes, quien nos va a exponer el tema de atraso y disrupción en contratos de construcción. El doctor Cristian Collantes es socio fundador de STEC Tapia Collantes Abogados, árbitro nacional e internacional, adjudicador, especialista en prevención, gestión y solución de controversias en proyectos de infraestructura y contratos estandarizados, abogado magna cum laude por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especialista en arbitraje comercial internacional y arbitraje de inversión por la American University Washington College of Law. Es miembro de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. Doctor Cristian Collantes, a nombre de Biloyer, darle un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar en este curso de Derecho de la Construcción. Nos sentimos muy honrados por ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias y en primer lugar quiero agradecer a la organización, a Bill Lawyer, por la gentil invitación para disertar, compartir de esta pequeña sesión en la que vamos a conversar un poco acerca de el atraso y la disrupción en los contratos de construcción. Voy a proyectar la presentación y les pido, me confirmen por favor si se ve con claridad. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver la presentación sin problema? Sí, doctor, sí se puede ver. Perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, sin mayor demora, les comentaba yo que vamos a conversar en esta sesión del curso de Derecho de la Construcción que ha tenido bien organizar mi lawyer, el tema de atraso y disrupción en el contrato de construcción. Entonces, esta es la agenda que proponemos para esta sesión, en la cual, en primer lugar, vamos a conversar acerca de algunas cuestiones preliminares, ideas base, elementales, creo yo, para poder abordar un tema tan técnico, que es sumamente técnico, dentro del denominado derecho de la construcción. Luego vamos a hablar un poco acerca de qué es el atraso en los contratos de construcción, seguidamente qué es la disrupción en los contratos de construcción, la diferencia entre el atraso y la disrupción dentro de los contratos de obra, para finalmente llegar a analizar alguna situación problemática y seguidamente algunas conclusiones. Creo yo que, digamos, más importante que darle algunos conceptos que finalmente ustedes los pueden averiguar fácilmente a través de la doctrina, de las redes y de trabajos previos que existen y abundantes en la doctrina sobre derecho en la construcción. Más importante que ello creo que es mostrarles algunas situaciones problemáticas que, que ayudan de manera más pronta, más rápida, más inmediata, con mejor inmediatez, eh, aproximarse a lo que es el contrato de construcción, cómo opera el contrato de construcción y cuáles son los reclamos más recurrentes en esta industria. Entonces, vamos a rápidamente al primer punto. Entiendo yo que en las sesiones previas ya han conversado y conocen con alguna solvencia cuáles son las partes, quiénes son las partes que intervienen dentro de un contrato de construcción. Primeramente, creo que la idea más elemental, la idea base con la que me gustaría que arranquemos esta sesión, es que un contrato de construcción no es otra cosa que una relación jurídica en la que intervienen dos partes. El comitente, de un lado, que usualmente es el propietario, y del otro lado de esta relación jurídica tenemos un contratista, que es quien finalmente va a ejecutar una obra. ¿Y cuál es el objeto de este contrato? ¿O cuáles son las prestaciones principales de este contrato? De un lado, la ejecución de la prestación, que en este caso consiste en entregar, ejecutar y entregar una obra que no es cualquier obra, sino que es una obra material e inmueble. ¿Ok? No estamos hablando de una obra como una pintura, una obra de arte, una escultura, una mesa.
un traje a medida, sino que estamos hablando de una obra en particular, una obra específica, determinada, que consiste en una obra material e inmueble. Léase una obra de infraestructura, ¿no? Una carretera, una central hidroeléctrica, un edificio multifamiliar, un aeropuerto, una defensa ribereña, una carretera, etcétera. Pero, y del otro lado, tenemos una segunda prestación relevante también, que es el pago de la retribución, el pago que va a hacerle el propietario, el contratista, precisamente para adquirir, para apropiarse de esta obra que este último le va a entregar. Entonces, básicamente, digamos, en una relación básica, elemental, de un contrato de construcción, eh, tenemos al comitente y al contratista. El comitente, repito, que es usualmente quien es el dueño de la obra. Digo usualmente porque en los contratos de obra, en los múltiples contratos de obra que existen y sus distintas modalidades, no necesariamente el comitente va a ser el propietario, el dueño de la obra, sino que puede ser un tercero, como un gerente o una entidad de la administración pública, que a veces no funge necesariamente de dueño de la obra, sino que a través de un tercero, digamos que es dueño del terreno, va a requerir satisfacer la necesidad de la ejecución de una obra. Eh, Algunas cuestiones relevantes sobre algunas características que definen al comitente y al contratista y sus funciones son que, por ejemplo, en el caso del comitente, es quien define el sistema de entrega del proyecto. ¿Qué es el sistema de entrega del proyecto y por qué decimos que el propietario o el comitente lo define? El sistema de entrega de proyecto no es otra cosa que la fórmula que el propietario o comitente determina para ejecutar una obra. Aterricémoslo. En primer lugar, el comitente define qué quiere. ¿Qué quiere contratar? Quiero contratar un edificio multifamiliar, quiero contratar un aeropuerto, quiero contratar una carretera, quiero contratar una defensa ribereña, quiero contratar una central hidroeléctrica. En segundo lugar, define a qué precio lo quiere. ¿Cuánto le va a costar? Puedo pagar $1.000.000, puedo pagar 2,5 millones, puedo pagar 10.000 soles. O sea, quien define qué quiere y a cuánto lo quiere es el comitente de la obra. Además de esto, define en cuánto tiempo lo quiere. Si la obra, estoy dispuesto a esperar a que esta obra se ejecute en un año, si quiero que sea fast track y se termine en 6 meses, si mi problema no es el tiempo y puedo esperar, como en el caso de la ejecución de una carretera, que se construya en 2 o 3 o hasta 4 años, si por el contrario estoy muy apurado, como en el caso de la infraestructura que se ejecutó para los Juegos Panamericanos, porque tienes una fecha límite, porque este evento deportivo se va a celebrar en 6 meses y necesitas ejecutar en un tiempo corto una infraestructura, entre otros ejemplos, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos, por ejemplo, que el comitente determina qué quiere, a cuánto lo quiere y en cuánto tiempo lo quiere. Además, también determina el propietario comitente con quién va a ser el contratista a través de un procedimiento de selección, a través de una licitación, a través de un concurso público, por ejemplo, determina con quién va a contratar. Puede determinar, por ejemplo, si va a contratar con una empresa internacional, si por el contrario va a contratar con alguna empresa local, si es que va a contratar con una constructora internacional, que sea europeo, que sea asiático, que no sea asiático, entre otras cuestiones. Son decisiones todas que recaen en la esfera jurídica del comitente. El comitente además es quien da el acceso a las áreas de trabajo. Si yo, como propietario, deseo que venga un contratista a pintarme todas las paredes de este estudio, en primer lugar tengo que darle acceso a este estudio. Si yo no le doy acceso a este lugar, evidentemente el contratista no podrá ejecutar su prestación. Y principalmente, y esto es una obligación esencial que tiene el comitente, debe pagarle una retribución al contratista. El contratista no ejecuta o construye por amor al arte, sino que lo hace porque es parte de su giro del negocio y naturalmente debe recibir una contraprestación por ello. Y del otro lado tenemos al contratista, que es quien ejecuta la obra y quien entrega conforme al alcance determinado por el comitente o propietario. Y esto es muy importante y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. El comitente es quien determina qué quiere, cómo lo quiere, a cuánto lo quiere, con quién lo quiere, y el contratista es quien ejecuta eso que el comitente le ha dicho que ejecute. No más y no menos.
tiene que ejecutarlo en el tiempo que el comitente desea, tiene que ejecutarlo en la calidad que el comitente desea y tiene que ejecutarlo, digamos, con las especificaciones técnicas que el comitente desea. Si el comitente desea que se construya un edificio multifamiliar de 10 pisos y con 2 sótanos, el contratista no podrá ejecutarlo de 9 pisos y con 10 sótanos. El contratista tiene el deber, la obligación de ejecutar su obra en función al alcance determinado por el comitente. Y esto es importante porque usualmente en nuestro mercado existe demasiadas controversias precisamente por ello, por diferencias, discrepancias, disputas en cuanto al alcance determinado por el comitente. El contratista quiere ejecutar, digamos, estrictamente el alcance determinado por el comitente y el comitente a veces desea que el contratista ejecute más por el mismo precio. Y finalmente el contratista, decía yo, ya lo había adelantado, cobra una utilidad. Evidentemente, el contratista, el constructor o el diseñador, el que elabora los planos, según sea el caso, no lo hace por amor al arte, no lo hace por filantropía, lo hace porque evidentemente es parte de su giro del negocio y naturalmente espera recibir una ganancia por ello, ¿no? Una ganancia por ese negocio, por participar de ese negocio. Y bueno, ya habiendo definido quiénes son las partes dentro del contrato de construcción, antes de entrar, digamos, a la carnecita, que es la definición y distinción entre lo que es atraso y lo que es disrupción, yo siempre traigo a colación esta cita que me parece que define de una manera, digamos, bastante clara y bastante sencilla lo que es un contrato de construcción. Y lo leo rápidamente. Esta es una cita de un juez del Common Law, de un tribunal del Common Law, eh, allá por los años 80. El derecho de la construcción, de hecho, data de muchísimos años, es una especialidad con autonomía propia, con independencia propia, y que merece, digamos, una atención especial, pero que ha sido desarrollada por nuestros colegas del Common Law desde hace muchísimos años, ¿no? Acá en nuestro país, digamos que hace algunos aproximadamente años más, años menos, unos 20 años, esto se viene desarrollando con mayor énfasis, con mayor especialidad, pero en el extranjero esto data de muchísimo tiempo atrás. Pero lo leo rápidamente. Y dice, con excepción de lo que ocurre en medio de un campo de batalla, en ningún otro lugar debe coordinarse el movimiento de hombres y materiales en el medio de un caos y con un conocimiento limitado acerca de los hechos presentes y ocurrencias futuras, como ocurre en un gran proyecto de construcción. Aún con la planificación más esmerada, esta resulta siendo con frecuencia una mera conjetura, siendo necesario acomodarse en el camino a toda suerte de cambios duros, rápidos, lo que resulta siendo que el proyecto de construcción sea análogo a las siempre cambiantes órdenes en el campo de batalla. Estos jueces que en su oportunidad resolvieron una controversia sobre un contrato de construcción, equipararon, bien a mi parecer, lo que ocurre dentro de la ejecución de una obra con lo que ocurre en un campo de batalla. Ocurren un sinfín de cuestiones, de riesgos que acontecen inevitablemente, porque los contratos no son perfectos y no se puede prever todo, con lo que ocurre con un campo de batalla, ¿no? Vamos avanzando. Y bueno, para entrar a la carnecita que les comentaba, una de las cuestiones preliminares más relevantes que deben tener presente, en cuenta, son los componentes del presupuesto de obra. Los componentes del presupuesto y el presupuesto de obra no es otra cosa que el presupuesto, valga la redundancia, que determina el contratista, que estima el contratista, es lo que le va a costar como inversión, el costo sobre el cual va a incurrir, el costo sobre el que va a incurrir el contratista para ejecutar una obra, ¿no? De hecho, en una licitación o un concurso convocado por un comitente, por un propietario, participan varios postores para ejecutar un determinado proyecto, digamos un aeropuerto. Participan 10 postores y cada uno de ellos estima un presupuesto que es el costo de la ejecución de ese proyecto. Algunos ofertarán más, algunos ofertarán menos, y usualmente los criterios para adjudicarle el contrato, la buena pro, a uno de estos postores son dos, que es la oferta técnica y la oferta económica, ¿no? Si la oferta técnica, si el contratista tiene la expertise, la experiencia ejecutando obras de similar envergadura, y la oferta económica es básicamente quien presupuesta menos. Pero dentro del presupuesto, dentro de ese costo,
existen tres componentes que son elementales. Primero, el costo directo, que no es otra cosa que la mano de obra, los materiales, los equipos y maquinarias. Dentro de su presupuesto, el contratista estima cuánto le va a costar, cuánto personal va a utilizar, cuántas cuadrillas de mano de obra va a utilizar para ejecutar un determinado proyecto, qué materiales va a utilizar y el costo de esos materiales, los equipos, las grúas, las demoledoras, las aplanadoras, etcétera, y maquinarias, ¿no? El segundo componente de este presupuesto de obra es el costo indirecto, que no es otra cosa que los gastos generales fijos y variables. Por ejemplo, los gastos de administración, los gastos financieros, los gastos de de presentar cartas fianzas ante una entidad bancaria para garantizar el fiel cumplimiento de la ejecución de un proyecto, los seguros, los gastos de luz, agua, internet, lo que fuera que vaya a necesitar el personal que está en obra. Y la utilidad, que es, digamos, ese margen de ganancia que espera ganar, para la redundancia nuevamente, el contratista sobre la base de lo que ha invertido. Aunque usualmente, digamos, en nuestro país, en la industria de la construcción peruana, es más o menos el 10%, ¿no? Lo que de común se utiliza. Entonces, ¿por qué hago esta distinción? ¿Y por qué es importante conocer cuáles son los componentes del presupuesto de una obra? Porque esto precisamente es lo que va a marcar la pauta de la diferencia entre un reclamo por atraso o una ampliación de plazo, los costos incurridos que se derivan de ello, y los costos derivados de pérdida de productividad o disrupción. Unos están vinculados al costo directo, mano de obra, materiales, equipos y maquinarias, mientras que el otro está vinculado con los costos indirectos. Entonces, muchos colegas, muchos profesionales involucrados en la industria de la construcción, en contrataciones del Estado, cuando de obra pública se trata, no conocen esta distinción, cuáles son los componentes del presupuesto de obra. Y a partir de ahí incurren en una confusión entre lo que es atraso y lo que es disrupción o pérdida de productividad. Ahora lo vamos a ver con mejor detalle. Pero bueno, entremos un poco a la materia de esta sesión. En primer lugar, tenemos el atraso. Vamos a definir qué es el atraso. Y no es otra cosa que un evento que genera una extensión de tiempo requerido para la terminación de una obra. Es decir, el comitente, el propietario, determina cuánto tiempo debe utilizar como máximo el contratista para ejecutar una obra. Puede demorar más, puede demorar menos, depende. Depende. En algunos contratos se utiliza, digamos, hablemos primero de lo que es la cláusula del plazo de ejecución de la obra. El comitente determina en primer lugar cuánto tiempo es el que estima o el que desea que utilice el contratista para ejecutar una obra. En algunos casos, les comentaba yo, el comitente y el contratista pactan incentivos económicos y desincentivos económicos para que se cumpla la ejecución de la obra en un plazo determinado. Incentivos positivos, premios. Si tú generas, a ver, si esta obra va a durar 18 meses, si por cada mes que tú logres ejecutarla con anterioridad, con anticipación, mientras más pronto, por cada mes que tú te adelantes en la ejecución, lo entregues antes del plazo máximo, vas a generar un premio económico, ¿no? Un incentivo económico. Del lado contrario, un incentivo negativo. Por cada día de atraso se va a aplicar una penalidad con una fórmula que se establece usualmente por cada día de atraso, multiplicado por los gastos generales, una fórmula ya bastante conocida, que genera un desincentivo para que el contratista, digamos, se atrase en la ejecución de una obra, ¿no? Y bueno, estos retrasos, porque usualmente suceden imprevistos, situaciones, digamos, que no son imputables en una de las partes, puede ser, digamos, eventos climatológicos, o también suceden eventos que son imputables a alguna de las partes. Falta de terrenos, falta de liberación de terrenos para que el contratista pueda entrar a ejecutar. Por ejemplo, en una carretera, muchas veces sucede en una carretera que cuando un contratista quiere entrar a ejecutar se encuentra con comunidades, con gente viviendo en medio del trazo de la carretera, con organizaciones que inclusive se ponen de acuerdo para que todo el mundo llegue a vivir, digamos, a una determinada zona y evidentemente puedan recibir algún beneficio económico para poder retirarse. Entonces, ello impide la ejecución dentro de los plazos previstos para el contratista y eso genera un atraso.
¿no? Eh, Pueden ser, digamos, otro tipo de problemas, deficiencias en el expediente técnico, digamos, el expediente técnico que le entregan al contratista con los planos, y, siguiendo el ejemplo de la carretera, y le dicen, oye, ¿sabes qué? La carretera va a ir por aquí, va a ir por allá. Ok, cuando el contratista está pasando para ejecutar, se encuentra una montaña, algo que no estaba establecido, que no había sido previsto en ese expediente técnico. Entonces, ellos construir un túnel o cambiar la ruta, el trazado de la carretera le va a generar un atraso al contratista, ¿no? Puede ser eso, por ejemplo, ese tipo de eventos son imputables a una de las partes, en este caso a la entidad, al propietario, al comitente, si es que el expediente se lo ha entregado él, ¿no? Y no lo ha generado el propio contratista, por ejemplo. Un caso de un atraso imputable al contratista será, por ejemplo, cuando el contratista, digamos, presenta atraso por demora de su propio personal, demora de su propio personal, falta de personal, falta de maquinaria para ejecutar la obra dentro del plazo previsto, entre otras muchas cuestiones. Falta de recursos financieros para poder mantener el ritmo de ejecución de la obra según lo previsto, entre otras cuestiones. Pero estos atrasos se reflejan siempre en el cronograma de obra. Ustedes saben que cada obra tiene un cronograma, que no es otra cosa que la secuencia lógica que el contratista plantea para enfrentar la ejecución de la obra. Digamos que hay una secuencia lógica en la que determina el contratista qué partidas va a ejecutar primero, qué partidas va a ejecutar después, qué partidas va a ejecutar de manera paralela, perdón. Eh, y esa secuencia lógica la vuelca en un cronograma, digamos, con el factor tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo me va a tomar, estimo me va a tomar ejecutar tal partida? ¿Cuánto tiempo me va a ejecutar, me va a tomar ejecutar la siguiente partida? Y establece una ruta crítica, que ahora vamos a ver su significado también. Pero, digamos, el contratista no ejecuta la obra, digamos, lanzando una moneda al aire, sino que establece un cronograma, estableciendo, digamos, con un parámetro de tiempo, cuántas horas va a invertir, cuántos días va a invertir en ejecutar determinadas partidas, determinadas secciones de la obra, cómo va a enfrentar la obra junto con el factor tiempo. Entonces, los atrasos se reflejan en ese cronograma. Si alguna actividad se retrasa, puede impactar a las subsiguientes y con ello impactar directamente a la fecha de finalización de la ejecución de la obra. Entonces va a generar un atraso. Si ese atraso le es imputable, acarreará una penalidad. Eh, pero bueno, esto puede traer como consecuencia días adicionales de trabajo o inicio tardío de alguna actividad y pueden o no ocasionar cambios en el alcance del contrato, por supuesto. Era lo que les comentaba. Y bueno, algunas cuestiones, digamos, básicas, elementales, para entender cómo funciona el atraso. Tenemos que el atraso está relacionado al tiempo de ejecución del proyecto. Nuevamente está vinculado al tiempo. Una extensión del plazo y mayor tiempo de permanencia en el proyecto. Claro, si el contratista estima que su cronograma está atrasado, sea por cualquier cuestión, evidentemente va a requerir una extensión del plazo, una ampliación de plazo. Entonces, usualmente, en los contratos, lo recomendable, siempre está establecida una cláusula, está pactada una cláusula de ampliación de plazo. Porque usualmente los contratos de obra, de obra, de ejecución de infraestructura, casi siempre sucede que una obra, por cualesquiera motivos, no se puede ejecutar dentro del plazo establecido, dentro del plazo que el comitente ha determinado, sino que se requiere de más días, por cualquier motivo, sea por cuestiones de fuerza mayor, imprevisibles, conflictos sociales, huelgas, por eficiencia de expediente técnico, por atrasos imputables al contratista, por falta de mano de obra, etcétera, pero requiere una extensión de plazo. Y usualmente se establecen procedimientos de ampliación de plazo. Entonces, ¿qué pasa? Que en algunos escenarios, esa ampliación de plazo será procedente según se cumpla o no, en primer lugar, el procedimiento de ampliación de plazo. Ese es un primer nivel de análisis. Y un segundo nivel de análisis para determinar si esa ampliación de plazo es procedente o no, es ver qué parte es la responsable de ese atraso. Si es una demora por una cuestión de fuerza mayor, por una cuestión climatológica, entre otros, o si es imputable
al contratista. Si es imputable al contratista, si el contratista es imputable de su atraso, no puede, no tiene derecho a beneficiarse de su propia negligencia para solicitar una ampliación del plazo. Contrario sensu, sentido contrario, si es el propietario el responsable, el comitente el responsable de ese atraso, y naturalmente el contratista no lo es, podrá, está legitimado para solicitar una ampliación de plazo que le permite ejecutar la obra dentro del plazo, evidentemente en un plazo ampliado, sin que le apliquen penalidad alguna. Otra cuestión relevante es el análisis del impacto en la ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? Digamos, dentro de un cronograma de obra, ahora vamos a ver en imágenes qué es un cronograma de obra, el contratista establece una ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? Son, digamos, es esa serie de actividades que si se retrasa una de ellas, impacta directamente en la fecha de terminación del proyecto. Hay actividades que son críticas y hay actividades que no lo son. Digamos, ahora lo vamos a ver con una imagen, pero para adelantarlo simplemente, habrán algunas actividades que si se atrasan, no impactan la ruta crítica, porque no es, digamos, no se genera este efecto dominó de que, digamos, la actividad 1 termina un día 10 y en el día 11 inicia la actividad 2, sino que, digamos, como se ejecutan paralelamente, una podrá continuar en su ejecución y la otra, si se atrase, no afecta a las subsiguientes, porque no hay subsiguientes. Eh, o también existe, digamos, la holgura. Digamos, hay algunas actividades que si las ejecutas antes, te sobran días. Tienes días que, digamos, que no son objeto, digamos, que te van a permitir, digamos, tener una holgura, un espacio de tiempo, en caso, just in case, en caso exista un eventual atraso, ¿no? Tienes días, digamos, que has ganado con trabajo rápido, con trabajo efectivo, con trabajo productivo. Tienes días, digamos, que te sirven de comodín, entre comillas, para afrontar un eventual atraso. Otra cuestión relevante sobre el atraso es el cronograma de obra actualizado. El cronograma de obra, que usualmente se establece, digamos, en el punto de salida, del saque, durante el momento de la suscripción, la firma del contrato. Una vez adjudicada la buena pro, se establece un cronograma, digamos, de obra actualizado, que es parte de los anexos usualmente de los contratos cuando inician. Este cronograma naturalmente se puede ir desfasando en el tiempo, porque durante la ejecución de una obra, recordemos que estos contratos de construcción, estos contratos de obra, son contratos de largo aliento, no son contratos, digamos, que implican prestaciones de ejecución inmediata, sino que son de ejecución diferida en el tiempo, de ejecución continua, ¿no? De largo aliento nuevamente. Pasa que estos cronogramas que se pactaron inicialmente y que establecían determinadas fechas para cada una de las partidas, para cada una de las secciones, para cada una de las partes de la obra, pueden ir desfasándose en el tiempo, porque durante la ejecución de la obra suceden X eventos, conflictos sociales, de nuevo, cambios en la legislación, aumento de precios, entre otras cuestiones que pueden implicar que las obras, escasez de materiales, eh, que pueden implicar, que pueden traer como consecuencia que ese cronograma que se firmó en enero, digamos, hoy junio, ya no refleje la realidad del proyecto, ¿no? Eso que en enero yo pensé que en junio iba a estar ejecutando, ya no lo es, porque pasaron un sinfín de cosas en estos 6 meses. Entonces, ese cronograma se tiene que ir actualizando y usualmente, y se recomienda que en los contratos se establezca una cláusula y un procedimiento especial para esa actualización del cronograma. Tiene que haber una actualización del cronograma para que ese cronograma refleje cuál es el avance actual y real de la ejecución del proyecto, ¿no? Luego también dos conceptos importantes son el de aceleración y recuperación. La aceleración sucede cuando o acontece cuando el contratista se da cuenta que está atrasado en la ejecución de la obra y evidentemente para no incurrir en penalidades, para no incurrir en atraso o en mayor atraso, invierte más recursos. Digamos, en el ejemplo de la carretera, veo que tengo, digamos, atraso, ¿no? Debería estar al 60% de la obra y apenas voy en el 40%. Bueno, ya me están aplicando penalidades. ¿Cómo hago para ponerme al día? Invierto más recursos. Si estoy ejecutando con 50 obreros, pues tendré que traer el doble de obreros para compensar ese atraso. El doble de maquinarias para compensar ese atraso, en la medida que me sea posible, ¿no? Pero digamos que la recuperación de ese atraso
En el caso de la aceleración, corre por cuenta del contratista, ¿no? El contratista es quien asume los costos de esa aceleración, de esa recuperación, perdón. En el caso de la aceleración, digamos, es por instrucción del propietario, ¿no? El comitente o propietario puede instruir al contratista a que acelere los trabajos, porque tiene interés en que la obra esté antes, ¿no? En el caso de la aceleración, nuevamente, para dejarlo claro, en el caso de la aceleración, el propietario instruye al contratista a que ejecute las obras más rápido, porque es interés del propietario, del comitente, que la obra esté antes, y asumiendo la responsabilidad por ello. Y en el caso de la recuperación es el propio contratista quien a sabiendas de su atraso lo recupera a su costo, ¿no? Básicamente es ello. También tenemos el caso del concurrent delay o atraso concurrente, que son los casos en los que el atraso obedece a escenarios, a eventos que son de responsabilidad de ambas partes, ¿no? Son retrasos no relacionados que concurren de manera paralela en la ruta crítica. Algunos por causas imputables al propietario, algunos, perdón, algunos eventos que son imputables o que son de cargo del contratista, ¿no? Ambos concurren y, digamos, la responsabilidad es compartida. Y finalmente, este concepto también me parece importante en relación al tiempo, en relación al atraso, que es el de time at large, que no es otra cosa que esos supuestos en los que nunca se pactó una cláusula de ampliación de plazo. ¿Qué sucede en los casos en los que el contratista no es responsable del atraso, requiere de más plazo para ejecutar el proyecto, eh, pero no existe un procedimiento de ampliación de plazo? No existe forma, no se ha pactado en el contrato cómo es que el contratista le puede solicitar al propietario que le otorgue mayor plazo para ejecutar la obra sin estar considerado en atraso, ¿no? En esos casos, digamos, lo que aplica bajo esta doctrina que es propia del derecho anglosajón, que es derivada del derecho anglosajón, no es otra cosa que, perdón, tengo acá una consulta, ahora la atiendo, una consulta de Liz. En ese tipo de casos, decía yo, del time at large, la solución está en la costumbre, en lo que de común ocurre en la industria. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos días de ampliación de plazo se le debería otorgar o qué procedimiento se debería seguir? O cómo saber si se le debe otorgar mayor plazo al contratista si es que no se ha establecido una cláusula con un procedimiento de ampliación de plazo. ¿Qué hacer ante la falta de pacto, ante la falta de regulación en un contrato sobre este tipo de problemas? Básicamente lo que te dice esta teoría es que se aplique la costumbre, es decir, las buenas prácticas en la industria de la construcción, como que un contratista y un propietario vean en la industria cómo es que se está, digamos, pactando o cómo es que se está regulando o solucionando ese problema en otros contratos sobre otras obras similares a la mía, para, digamos, aplicar esa solución a mi contrato, ¿no? ¿Qué es lo que usualmente la práctica, la lex constructionis, que no es otra cosa que las mejores prácticas, digamos, de la industria de la construcción, cómo lo viene manejando, cómo lo viene abordando, ¿no? Y esa práctica, esa costumbre se aplica, digamos, en el contrato que carece de esta cláusula para, digamos, poder complementarla, para poder complementar ese vacío legal. Me hacía una consulta, digamos, perdón, ahí tengo dos consultas. Una de Liz, que dice puntualmente: profesor, en los casos de aceleración que comenta, ¿se puede dar situaciones de reclamaciones de backcharge? Sí, por supuesto que sí. De hecho, ocurre muchísimo en la industria de la construcción que se pactan cláusulas de backcharge o contracargo. ¿Qué es el backcharge o contracargo? Es otra cosa que el artículo 1219 del Código Civil, que te dice, oye, si tu deudor no ejecutas determinada prestación, determinada obligación, yo puedo hacer que esa obligación la ejecute un tercero, pero a tu costo y riesgo, ¿no? Si no lo ejecutas tú, hago que esa obligación la ejecute un tercero a tu costo y riesgo. Hay excepciones para aplicarlo, pero es un mecanismo que se utiliza muchísimo para que, en beneficio del propietario, del comitente, y en beneficio del proyecto, por supuesto, ¿no? Para que ese atraso no persista, de repente el contratista se niega a ejecutar o no puede ejecutar la obligación, esa obra termina siendo ejecutada por un tercero a cuenta y costo del contratista, ¿no? De la parte infiel del contrato. Pero sí, en los casos de aceleración ocurre eso.
en los casos de aceleración y de recuperación. Por supuesto que hay un debate ahí acerca de quién es responsable de ese atraso, ¿no? Si es responsable del atraso el contratista, ya estamos hablando de una recuperación. Y si es una instrucción del comitente para simplemente tener la obra, porque le interesa tener la obra antes, estamos en un caso de aceleración. Tengo una segunda consulta de Martín Cuellar. Gracias, Liz, por la pregunta. Una segunda consulta de Martín Cuellar que dice, si el derecho anglosajón es tan influyente en el Perú, la costumbre es fuente del derecho de la construcción en el Perú, por supuesto, por supuesto. Sobre eso vamos a ahondar más adelante, pero adelanto una respuesta aquí para atender la consulta de Martín. Por supuesto que la costumbre es fuente del derecho de la construcción en el Perú. Y claro, hay voces que dicen lo contrario, pero yo soy partidario de que sí lo es, de que la costumbre es fuente del derecho a la construcción en el Perú. Tengo un artículo escrito sobre eso. Se los voy a pasar a través de la organización Biloyer para que lo revisen. Pero básicamente lo que yo sostengo es que existe un orden de prelación cuando de ejecución de obras privadas o públicas se trata, ¿no? Que básicamente es el siguiente. En primer lugar está el contrato. Si el contrato tiene un vacío, entra a tallar en primer lugar la costumbre. La costumbre, la costumbre, ¿por qué? Porque el propio Código Civil así lo establece. En su artículo 1774, lo que dice el Código Civil es que, digamos, ante determinadas cuestiones o determinados vacíos, entra a tallar las costumbres. Y eso lo dice específicamente en 1774, que es un artículo que está dentro del libro del contrato de obra, ¿no? Dentro del capítulo de contrato de obra, el artículo 1774 te dice que en caso de vacíos, no recuerdo el texto puntualmente, pero puntualmente, pero en específico y expresamente hace alusión a la costumbre, ¿no? ¿Y qué costumbre aplica aquí? La lex construcciones, que son las buenas prácticas, estándares utilizadas, digamos, de manera cotidiana, en amplio espacio de tiempo, por los contratistas y los propietarios en una determinada industria, que en este caso es la industria de la construcción, ¿no? Los usos y costumbres de la industria de la construcción son lo que aplican aquí. Y de manera supletoria aplican recién las normas del Código Civil, vinculadas al contrato de obra, ¿no? Yo les voy a pasar este artículo sobre el que escribí hace algún tiempo, que me parece son muy importantes y claro, como bien señala Martín, perdón, son utilizados, digamos, casi de manera cotidiana por los árbitros en sus laudos, pero no solamente en los contratos de obra privada, sino también en los contratos de obra pública. Y este artículo que yo trabajé hace algún tiempo, precisamente aborda esa problemática también, porque aún a pesar de que la propia ley de contrataciones del Estado lo reconoce en su segunda disposición complementaria, tanto de la ley como de su reglamento, el Código Civil es aplicable a ese tipo de contratos. Entonces, ¿qué pasa? Que en los contratos de obra pública, por ejemplo, se aplica en primer lugar el contrato, luego la ley de contrataciones del Estado, luego las normas de derecho público, pero ante vacío, y mientras que no existe antinomia, es decir, no existe una norma contradictoria una con la otra, entran a tallar las normas de derecho privado. Y cuando entran a tallar las normas de derecho privado, no te vas directamente al Código Civil, sino que el propio Código Civil te dice que ante vacíos en el contrato, entra a tallar primero la costumbre. Y ante vacío en la costumbre, vas a las circunstancias del caso, y finalmente a las normas de la sección del contrato de obra del Código Civil, ¿no? Que son los artículos 1771 y siguientes. Pero revisen este artículo 1774, que en concordancia con algunos otros artículos del Código Civil, te dicen pues que en caso de vacíos, entra a tallar primero la costumbre. Es más, el Código de Comercio, hace alusión también en su artículo 2, que no está derogado, que es vigente aún, hace alusión a que en caso de vacíos, lo primero que entra a tallar siempre es la costumbre en algunos tipos de contratos, ¿no? Pero eso es una discusión que, digamos, da para una sesión independiente. Es un tema muy, muy, muy enriquecedor y apasionante, me parece. Pero sí, considero yo que la costumbre, por supuesto, que es fuente del derecho de la construcción en el Perú. Bien, vamos avanzando. Esto era lo que yo les quería mostrar. Este es un análisis forense de cronograma, ¿no? Ante las controversias sobre atraso, digamos,
retraso, recuperación, holgura, ruta crítica y todos los términos que se les puede ocurrir vinculados al tiempo dentro de la ejecución de una obra, tenemos que, usualmente los peritos que intervienen para demostrar la existencia o no de atraso, hacen un análisis del cronograma del cronograma de obra, ¿no? Entonces, digamos, esto usualmente es un diagrama Gantt, esto se hace a través del MS Project, que es un programa que permite, digamos, analizar eh, cómo es que el contratista ha diseñado su cronograma de obra. Cada una de estas barras es una de las partidas, y acá se puede ver cómo hay actividades que se traslapan, hay actividades que evidencian un atraso, unas que evidencian atraso, inicio temprano, un final temprano, un retraso al inicio y un retraso total. Aquí tengo una segunda imagen que lo describe de manera más sencilla, ¿no? Este es un análisis de ruta crítica. Las barras en rojo son tareas críticas, son partidas críticas, actividades que son críticas. Decíamos hace un momento que se consideraba una actividad crítica, parte de la ruta crítica, aquellas actividades que si se atrasan impactan en la fecha final de ejecución, ¿no? Que en este caso, según este ejemplo, es el 29 de noviembre. Y las actividades azules son las actividades no críticas, ¿no? Actividades que si se atrasan, no pasa nada, ¿no? Pero, y esto también es importante, que los abogados conozcan, a pesar de que se trata de temas ingenieriles, es que una actividad no crítica puede convertirse en una actividad crítica, si es que el atraso es considerable. Por ejemplo, en esta barra de color azul, evidentemente es una actividad no crítica, pero ¿qué pasa si se va de corrido y llega a superar la barra roja por el atraso que tiene? Evidentemente pasa de ser una actividad no crítica a convertirse a una crítica y va a atrasar a la actividad subsiguiente, que es esta barra más pequeña, y en consecuencia va a atrasar a la actividad subsiguiente a esta barra pequeña, que es la barra más larga, y finalmente va a atrasar la fecha final de ejecución de obra, que según este gráfico es el 29 de noviembre, ¿no? Entonces, aquellas actividades que no son críticas pueden llegar a serlo si el atraso es persistente en el tiempo. Pero este tipo digamos, de análisis, evidentemente zapatero a su zapato no lo hacen los abogados. Hay muchísimos abogados que conocen de estos temas. Yo conozco un poco de esto, pero nuevamente zapatero a su zapato. Este tipo de análisis es usualmente ejecutado por técnicos, peritos expertos en este tipo de análisis, ¿no? Análisis de cronograma, análisis de ruta crítica, que permiten comprobar si efectivamente existe un atraso, de cuánto es ese atraso y a quién le es imputable. Y bueno, ya habiendo definido y hablado bastante acerca de lo que es el atraso, entremos a terreno más pantanoso inclusive para conversar acerca de la disrupción. Una consulta de Martín dice, a ver, ¿se puede decir que el derecho de la construcción es más técnico que legal? Yo te diría que no, yo te diría que no, pero van de la mano. Van de la mano, ¿por qué? A ver, los ingenieros necesitan de los abogados y viceversa. ¿Qué pasa? Que dentro de la... A ver, hablemos de qué consiste el derecho de la construcción. Para mí es una especialidad única, autónoma, independiente del resto de disciplinas, del resto de ramas tradicionales, como puede ser penal, civil, laboral, tributario. ¿Y eso es por qué? Porque tiene, digamos, el objeto del contrato de construcción es un objeto muy específico y muy particular, ¿no? Que es, digamos, no es como una obra, decía yo al inicio, la fabricación de una mesa a medida, con determinada madera, con determinadas especificaciones técnicas. No es, digamos, como la obra, ejecutar una obra como hacer un vestido de novia un vestido de boda para una novia, sino que, digamos, implica otro tipo de expertise, un tecnicismo muy particular, ¿no? Para ejecutar una obra material inmueble, que es una obra de infraestructura. Pero dentro de este tipo de contratos participan múltiples partes, no solo las dos que yo les comenté al inicio, que eran el comitente y el contratista, sino que intervienen más actores, más agentes en este tipo de contratos. Por ejemplo, los subcontratistas, el residente de obra, el supervisor de obra, el ingeniero en los contratos FIDIC, el gerente de proyecto en los contratos MEC, la PMO, que es el Project Management Office, los gerentes del proyecto, las aseguradoras, los terceros que financian. Digamos, existe una multiplicidad de agentes
que participan en este tipo de contratos que no participan en el resto de contratos, ¿no? Para dar alguna distinción sobre qué ocurre en los contratos de construcción y lo que ocurre durante la ejecución, durante la vida útil de este contrato y con posterioridad a su entrega inclusive, es una serie de controversias que son únicas de esta disciplina. Reclamos por pérdida de productividad, reclamos por vicios constructivos, reclamos por atraso, entre otros muchísimos reclamos. Eh, y por la complejidad técnica de estas controversias, de estos temas, entran a tallar los peritos, entra a tallar, digamos, un componente técnico que es bastante, digamos, propio también, bastante único de este sector. Y claro, cuando existe una controversia en este tipo de contratos, o mejor dicho, antes que exista una controversia en este tipo de contratos, casi no llaman a los abogados y son los ingenieros quienes manejan los contratos. Pero ¿qué sucede? Que los ingenieros o quienes participan, digamos, durante la vida útil de una obra, de un proyecto de infraestructura, eh, hasta hace no mucho, no consultaban con los abogados. Entonces, usualmente los ingenieros no conocían de los procedimientos que tenían que cumplir, daban interpretaciones, interpretaban sus contratos según sus conocimientos, confundían algunos conceptos, a veces ejecutaban la obra sin revisar su contrato y los procedimientos que habían en él, ¿no? Y viceversa. Cuando ya escalaban, digamos, los problemas de la ejecución de la obra, controversias, los abogados, digamos, hasta hace algún tiempo, también, digamos, litigaban sobre estas controversias, pero sin acudir a este componente técnico, a los ingenieros, ¿no? Que, número uno, eran quienes intervenían durante la ejecución de la obra y número dos, son quienes conocen de mejor manera este tipo de problemas técnicos. Entonces, internacionalmente y localmente también, ya, digamos, de manera unánime, digamos, se recomiendan dos cosas, ¿no? Primero, que durante la ejecución de una obra eh, existe un equipo legal que ayude o que haga un trabajo de evangelización, digamos, instruyendo a los técnicos cuáles son los procedimientos contractuales, cuáles son las reglas contractuales, cuáles son los riesgos contractuales y la asignación de riesgos para cada una de las partes, y así se eviten controversias, digamos, fomentar una cultura de anticipación, que usualmente en la industria de la construcción ya se está, digamos, resquebrajando esa idea tradicional de que a los abogados se les trata como bomberos, ¿no? Los llaman solamente cuando hay un incendio, sino que hemos pasado de eso a una cultura de anticipación, a que ya no se llama los bomberos, sino que exista una campaña de prevención, digamos, para anticipar siquiera una chispa, ¿no? Que pueda generar un incendio. Entonces es importante todo esto porque los abogados ahora tienen mayor participación durante la ejecución de la obra. Hay abogados que son, digamos, contract manager, y que brindan asesoría legal durante la ejecución de una obra en beneficio de la obra. Y por supuesto hay intervención técnica muchísima durante la etapa de solución de controversias, ¿no? Entonces ambos temas van de la mano. No se puede, digamos, estudiar a plenitud de esta disciplina sin el componente técnico, ¿no? Y sin el componente legal. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Martín, yo creo que, que sí es probable que en la malla curricular de la carrera de ingeniería se considere el derecho de la construcción como un curso obligatorio electivo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Por supuesto que sí. Y de hecho, en las maestrías en el extranjero y en las locales también ya se ha incorporado, digamos, cursos legales, cursos de ingeniería y viceversa. Lamentablemente, hasta el momento no hay una maestría en Derecho a la Construcción en nuestro país, pero sí hay muchísimos cursos de posgrado de especialización sobre la materia y que son muy útiles, ¿no? Vamos avanzando para que el tiempo no nos gane. Vamos avanzando. Bueno, dos conceptos previos al de disrupción. Es primero la secuencia constructiva, yo le había adelantado, que no es otra cosa que la manera en que el contratista define que va a enfrentar la obra, qué actividades va a ejecutar primero, qué actividades después, qué actividades va a ejecutar de manera paralela, establece una secuencia lógica. El segundo concepto importante es el de productividad, que no es otra cosa que la cantidad de trabajo dividida entre la entrada de recursos, ¿no? Es la eficiencia. Y este concepto no es un concepto ni del derecho ni de la ingeniería, es un concepto de economía. Uno es más productivo cuando es más eficiente, ¿no? Cuando puede hacer más cosas de mejor manera, utilizando de manera idónea los recursos. ¿Y qué es disrupción? Es un evento
que se puede definir como cualquier cambio en el método de desempeño o la secuencia de trabajo planificada contemplada por el contratista al momento que presenta su oferta. En cristiano, ¿qué es una disrupción? Es un evento que impacta la secuencia constructiva del contratista. Es un evento que genera una obstrucción, una interferencia en la manera en que el contratista había planificado ejecutar la obra. El contratista dijo, oye, ¿sabes qué? Esta partida me va a tomar 2 semanas ejecutarla. Sucedió algo en los hechos que impidió que la ejecute en ese plazo, que impidió que la ejecute con la cantidad de hombres que planificaba ejecutarla, que impidió que la ejecute de la manera en que había planificado inicialmente el contratista ejecutarla. Entonces, es un evento disruptivo, se dice, un evento que impacta en la secuencia constructiva del contratista, un evento que genera una interferencia en la manera en que el contratista había pensado, había definido, había planificado ejecutar la obra. ¿Cuáles son estos eventos disruptivos? Esta lista no es una lista cerrada, es una lista abierta, y estos son solo algunos de los muchísimos, de la infinidad de eventos que pueden acontecer durante la ejecución de una obra y que constituyen eventos disruptivos. La aceleración, el exceso de horas extras, la demora en la producción de ingeniería, excesivas órdenes de cambio por parte del comitente del contratista, la falta de entrega del terreno, la demora en la entrega de áreas de trabajo, la fuerza mayor, desorden en la entrega de áreas de trabajo, pérdidas por transporte, pérdidas de materiales, inspecciones innecesarias, pérdida de documentación, etcétera. La cantidad de, digamos, de problemas que se puedan imaginar, de todo. Diferencias. La disrupción puede llevar a la culminación tardía de un trabajo, aunque no necesariamente. Y los quiero dejar con esta idea. Es posible que una obra acabe dentro del plazo, que el contratista ejecute una obra dentro del plazo y que aún así sufra pérdida de productividad. O sea, una cuestión es los impactos económicos del atraso y otra cuestión distinta son los impactos económicos por pérdida de productividad. Una disrupción implica que un contratista incurre en mayores costos, pero estos costos no necesariamente están asociados al tiempo. Puede ser que el contratista ejecute la obra en el plazo pactado inicialmente y que aún así haya tenido que incurrir en sobrecostos precisamente para poder acabar esa obra dentro del plazo, pero no por culpa suya, sino por eventos que no le son imputables. Y bueno, digamos, definición adicional, que es de Neil Bonny, que es un escritor, digamos, uno de los principales representantes del derecho de la construcción a nivel internacional, que dice que puede ser definida como el efecto de un evento o un conjunto de eventos sobre la eficiencia en la ejecución de los trabajos, sin importar si se afectó o no una actividad crítica. Marcos, he hecho una consulta, lo vemos en unos segundos, por favor, unos minutos, para ver si puedo acabar dentro del tiempo con la presentación. Y aquí básicamente esta lámina me parece muy importante, muy potente, porque hace una distinción entre el origen de cada uno de estos reclamos. Mientras que en el caso de los costos de improductivos o pérdida de productividad o disrupciones están vinculados a los costos directos, es decir, mano de obra y equipos, en el caso del atraso o los costos por ampliaciones de plazo están vinculados más bien a los costos indirectos, mayores gastos generales. Por eso es que yo, al iniciar esta presentación, y me voy a permitir volver, preparé una lámina sobre esto, sobre cuáles son los componentes del presupuesto de obra. Costo directo está vinculado a pérdida de productividad y disrupciones. Costo indirecto está vinculado al atraso, a las reclamaciones sobre el plazo, gastos generales fijos y variables, ¿no? Regresamos aquí. Y bueno, nuevamente tenemos a costo indirecto versus costo indirecto. Costo directo, pérdida de productividad o disrupción. Costo indirecto, reclamos vinculados al atraso. Una obra puede acabar dentro del plazo y aún así haber sufrido sobrecostos. Y por supuesto, otra diferencia adicional es que ambos reclamos, ambos problemas que acontecen durante la ejecución de una obra, cuentan con metodologías distintas de cuantificación. Mientras que en el caso de un reclamo por atraso o ampliación de plazo, el análisis tendrá que ver con un análisis de tiempo, de cronograma, de ruta crítica. En el caso de pérdida de productividad o disrupciones, las metodologías de cuantificación son totalmente diferentes. Aquí se aplican metodologías de cuantificación de pérdida de productividad y hay muchísimas metodologías, digamos, existen en el mercado y reconocidas internacionalmente en la industria de la construcción y que se utilizan en nuestro país. La más conocida de todas
es la metodología de la milla medida. Ahora lo vamos a ver, que es precisamente esta de acá, ¿no? La measured mile o milla medida, que no es otra cosa que una metodología en la cual el perito analiza dos segmentos de la obra. Toma una obra, perdón, toma un segmento de la obra lleno de impactos por las disrupciones, por los eventos disruptivos, y lo compara, lo contrasta, lo confronta contra otra porción de la obra inmaculada, sin impacto, sin disrupciones. Confronta ambas para ver cuáles son los índices de productividad en una sección de la obra impactada por disrupciones frente a otra sección de la obra no impactada, los índices de productividad de esa sección. Y saca un baremo, saca un promedio, y ese promedio le descuenta, digamos, para hablar en términos sencillos, le descuenta la improductividad propia del contratista, porque evidentemente ni el contratista más experimentado puede ejecutar una obra sin su propia pérdida de productividad, sin horas improductivas. Por ejemplo, cuando su personal va a los servicios higiénicos, en esos momentos el personal deja de ser productivo, digamos, por eso es la productividad natural que tiene el contratista, y eso se debe descontar. Se descuenta del cálculo del promedio y esa diferencia es la pérdida de productividad, los sobrecostos en los que ha incurrido el contratista por causas no imputables a él, ¿no? Siempre que lo demuestre, por supuesto. Y eso es reclamable, sin ningún problema. Y esta lámina me parece súper importante también, permítanme un segundo, que es, bueno, acá decimos un poco lo que es el building up the case, que no es otra cosa que, digamos, la construcción del caso. Vamos construyendo el caso. Lo que ocurre en un reclamo por pérdida de productividad, en un reclamo por atraso o en cualquier reclamo de la industria de la construcción, cualquier reclamo derivado de un contrato de construcción, es clave, básicamente es clave, contar con un registro contemporáneo de la obra, con un registro contemporáneo del proyecto. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? De qué me está hablando? Básicamente es, digamos, generar la trazabilidad de todo lo que ocurre en un proyecto. Yo les doy un ejemplo básico de un repositorio que sirve de trazabilidad, de registro, y que ya está pasando, digamos, un poco esto se está viendo relegado por otros, pero que es el cuaderno de obra, ¿no? En obra pública, por ejemplo, se usa muchísimo lo que es el cuaderno de obra, aún, que es digamos, este librito, este cuaderno, en el cual todos los días el residente, el supervisor, hace anotaciones, por ejemplo, ¿no? Hoy día, 6 de junio, se avanzó tal, asistieron tantas personas, sucedió, anota cualquier incidente, ¿no? El clásico, el cuaderno de habla clásico, ¿no? Que luego pasó a ser digital a propósito de la pandemia, entre otros, ¿no? Pero existen, digamos, muchísimos mecanismos para dejar trazabilidad de lo que está ocurriendo. En el caso de un reclamo por pérdida de productividad, por si acaso, por ejemplo, sirven muchísimo los índices de productividad, los tareos, los registros de cuánto personal estuvo trabajando, cuánto avance hubo durante el día. Si es que el contratista dice, oye, me he visto impactado por disrupciones, por eventos disruptivos, sí, habrá que ver, allá. Habrá alguna anotación, algún correo electrónico, alguna carta en la cual haya trazabilidad de cuánto personal se vio afectado, qué material se vio afectado, digamos, en los reclamos de construcción, lo más importante y elemental es la trazabilidad, las pruebas de lo que ocurrió contemporáneamente en un proyecto, ¿no? ¿Quién se ve impactado? ¿Cómo se ve impactado? Ahora, por supuesto, existen muchísimos mecanismos para dejar trazabilidad de los hechos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los contratos FI, los contratos NEC, estos contratos estandarizados que se están utilizando a propósito de los contratos gobierno-gobierno, se utiliza muchísimo el ACONEX, que es un repositorio, digamos, digital, en el cual, funciona como un correo electrónico, en el cual se suben todos los documentos. No existe el cuaderno de obra en ese tipo de contratos, que son de infraestructura de gran envergadura, sino que todas las comunicaciones entre las partes se registran a través del ACONEX, ¿no? Y el ACONEX automáticamente, digamos, hay una trazabilidad exacta de la fecha, la hora, como un correo electrónico, pero que tiene, digamos, capacidad para cargar archivos con mayor peso y demás, ¿no? Pero es, digamos, es el medio de comunicación oficial, contractual, que se utiliza en este tipo de contratos y que es muy eficiente para dejar trazabilidad sobre los hechos,
Me hicieron un par de consultas y las voy a atender rápidamente. La primera es la configuración. Dice Marcos, estos eventos disruptivos pueden ser materia de solicitud de mayor pago para equiparar el equilibrio contractual. Sí, por supuesto que sí. De hecho, a ver, vamos a llegar a esto al final, pero lo adelanto. Eh, el contratista, de nuevo, no ejecuta una obra por, por amor al arte. Lo hace porque espera recibir una autoridad y está invirtiendo dinero para ejecutar esa obra. Entonces, cualquier sobrecosto, si no le es imputable, si no es producto de su propia negligencia, de su propia deficiencia, de su propia ineficiencia o irresponsabilidad, sino más bien lo es de su contraparte, que en este caso es el comitente o propietario, tiene derecho a reclamarlo. Cualquier daño que el contratista sufra, tiene derecho a reclamarlo. La fórmula para reclamarlo es variopinta. En el caso de la ley de contrataciones del Estado, me pregunta Marco, si es posible reclamarlo, por supuesto que sí, para equiparar el equilibrio contractual. Claro, tú tienes básicamente dos, en contrataciones del Estado, es posible para, bajo mi posición, reclamar la pérdida de productividad a través de dos caminos. Uno es a través del principio de equidad que la propia ley de contrataciones regula, su artículo 4, y la segunda es a través de un resarcimiento, de una indemnización por daños y perjuicios. Un resarcimiento de daños, a partir del artículo 1321 del Código Civil, es perfectamente aplicable para reclamar los sobrecostos sufridos como consecuencia de eventos disruptivos, ¿no?, en contrataciones del Estado. Nuevamente, partiendo de la premisa de que la propia ley de contrataciones del Estado establece que las normas del derecho privado, léase Código Civil, es aplicable de manera supletoria en caso de vacío. Entonces, ante la existencia de un daño, un contratista en una relación contractual con una entidad de la administración pública puede reclamarlo a partir del pedido de resarcimiento de daños, sin ningún problema. No, finalmente, aunque la doctrina del derecho anglosajón, del common law, o la doctrina de moda, si quieren lo llamen disrupción, pérdida de productividad, finalmente es un daño. Llámenlo disrupción, llámenlo Hemingway, llámenlo como quieran, finalmente es un daño. Y cualquier daño es reclamable siempre que se cumpla con el test de responsabilidad civil básico, ¿no? Siempre que exista una conducta antijurídica, siempre que exista un nexo causal, siempre que exista un factor de atribución comprobable y siempre que el daño sea cierto. Siempre que se cumpla con los requisitos básicos de la responsabilidad civil, ese daño es reclamable y, y debe ser reconocido. Sobre la segunda consulta, última consulta que me dicen, ¿quién resuelve los reclamos de construcción de obras privadas? ¿Existen contratos inteligentes en el sector construcción? Sí, a ver, depende de lo que se haya pactado en los contratos, ¿no? Usualmente en ese tipo de contratos, la cláusula de solución de controversias deriva a que se resuelvan a través de un arbitraje. Entonces, usualmente estos contratos, en caso de controversias, estas son resueltas por un tribunal arbitral o árbitro único según lo que hayan pactado las partes. Eso es en el caso privado y en el caso de públicos también. De hecho, en obra pública, la ley de contrataciones del Estado establece que el arbitraje es obligatorio, ¿no? Casi en obra pública nada va al Poder Judicial, excepto el tema de adicionales de obra, que ahora con la nueva modificación, con el nuevo proyecto de ley de contrataciones del Estado, parece que va a dejar de ser así. En el caso de obra privada, si las partes han pactado un convenio arbitral, las controversias van a arbitraje. Vamos cerrando ya. Situación problemática y conclusiones. A ver, desconocimiento, sí, existe confusión con otras figuras, ¿no? La disrupción muchas veces se confunde con los reclamos por atraso, cuando ya hemos determinado con claridad que son reclamaciones diferentes. Existe un déficit en el registro contemporáneo de la obra, falta de probancia y causalidad. Por supuesto, en todos los reclamos de construcción, como en los contratos de cualquier tipo de contrato, eh, va- digamos, el elemento básico para reclamar algo son las pruebas que tienes para demostrar que efectivamente se te afecta un derecho. Por supuesto que en el sector de la construcción es más difícil por el grado de tecnicidad, precisamente que ya habíamos comentado, tener pruebas que evidencien, digamos, una situación problemática, ¿no? Por ello, el registro contemporáneo de la obra, la trazabilidad por cartas, correos, request for information, tareos, informes semanales, informes mensuales, pericias técnicas, es súper útil y súper necesario para poder comprobar la existencia de un problema y la cuantificación de ese problema, ¿no? Y la causalidad, por supuesto, también. El desconocimiento de métodos de cuantificación muchas veces
Existen muchos laudos en los que lamentablemente tribunales arbitrales, ante el desconocimiento de las metodologías de cuantificación en la industria de la construcción, muchas veces resuelven por equidad. Dicen, oye, a ver, tengo un problema de pérdida de productividad, por ejemplo, y mientras que el contratista me dice, me ha presentado la metodología de la milla medida y me dice que el monto por pérdida de productividad que está reclamando es de 25 millones de dólares, la entidad me dice que es cero, que no va a reconocer ni un sol. Entonces, ¿qué hago como árbitro? ¿No? Esos señores me presentaron una pericia que me dice que vale 25 millones y los otros señores me presentaron una pericia que dice que vale cero. Ambos son técnicos, ambos son peritos. ¿Qué hago? Usualmente lo que hacen, ha pasado muchísimas veces, pasa lamentablemente de forma recurrente, los árbitros dicen, oye, ¿sabes qué? Resuelvo bajo un criterio de equidad. Como no me generó convicción ninguno, lanzo la moneda al aire y bueno, te descuento, a ver, sobre la metodología que me ha presentado el contratista, le descuento un 20% y eso es. Eso no es correcto, ¿no? La recomendación es que en caso, digamos, de que una pericia no me genere convicción, yo como árbitro pido o solicito una pericia de oficio, ¿no? Con un tercer perito imparcial me diga cuánto es. Eh, y finalmente, el principio de legalidad, falta de regulación, pregunto. ¿Qué significa esto? Que muchas veces hay muchos reclamos que no se reconocen o se tienen miedo a ser reconocidos porque no están regulados expresamente en una norma. Era un poco lo que preguntaba hace un momento Marco. ¿Qué sucede en los reclamos por pérdida de productividad en la ley de contrataciones del Estado? Como no existe, de hecho, ni en el privado, ni en el Código Civil, ni en la ley de contrataciones del Estado, existe ninguna norma, los reto a buscarlo, ninguna norma que haga alusión a la palabra productividad, que haga alusión a la palabra disrupción. No existe ninguna norma que haga alusión a estos términos, a esta terminología. Pregunto yo, por no estar regulado expresamente con ese nombre, aunque exista una afectación económica, ¿esos derechos no son reclamables? Creería que no, creería que no. Un daño es un daño, llámenlo como quieran, llámenlo disrupción, llámenlo pérdida de productividad, llámenlo ineficiencia, llámenlo como quieran, pero un daño es un daño. Y existe un principio, de hecho ahora lo voy a mencionar, que es una norma, que es el artículo 1969 del Código Civil, que establece que cualquier daño, la existencia de un daño debe ser reparable, ¿no? Quien ocasiona un daño debe reparar. Y precisamente este es el esquema que yo planteo legal para el reconocimiento de estos daños. Primero, a través de un resarcimiento de daños, que es el 1321 del Código Civil. Lo leo rápidamente porque esto es de conocimiento público. El resarcimiento no se debe por los daños que el acreedor habría podido evitar usando la diligencia ordinaria solo pacto en contrario. Aquí hay un error, este es el 1327 del Código Civil en realidad, que establece que si el acreedor, a ver, lo leo rápidamente, es que si el acreedor pudo haber evitado un daño siendo diligente y no lo hizo, debería, digamos, resarcirlo, ¿no? El acreedor negligente, el comitente diligente, para ser más específicos, que generó un daño, debe resarcirlo, ¿no? Mora del acreedor, digamos, el acreedor que no cumple con practicar los actos necesarios para que se pueda ejecutar una obligación, incurre en mora y en consecuencia, por el 1339, que es el artículo subsiguiente, debe resarcir esos daños de ocasionarlos. Deber de mitigación, esto es lo que habíamos comentado hace un momento, la tipicidad del daño, que es que aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro debe repararlo. Un principio elemental del derecho. Y lo que ya hemos conversado hace un rato acerca de las disposiciones complementarias de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, que permiten la aplicación supletoria del Código Civil. Eh, y con esto vamos cerrando solo una reflexión final. Nuevamente, me parece importante dejar sobre la mesa esta idea. El derecho a la construcción es una rama independiente, una rama autónoma, con vicisitudes y problemas propios, con partes y agentes que intervienen, digamos, en los contratos, en multicontratos, digamos, con su propia ciencia, con su propia especialidad. Es una rama que merece una atención especial, que merece un tratamiento especial y que ha dejado de ser ciencia oculta, porque hasta hace algunos años decían, oye, derecho de la construcción, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso? Ahora no, o sea, de hecho, y ahora con los contratos gobierno-gobierno, y con la manera en que se están ejecutando los megaproyectos de infraestructura,
Esto ha cobrado mayor énfasis y es importante, es importante. La industria de la construcción es importante, no es una industria menor. Me parece que después de la minería es la segunda industria más importante, más dinamizadora de la economía del país. Existe una brecha en infraestructura que deberíamos todos fomentar que se vaya reduciendo. Es una rama muy rica, muy importante, de mucha relevancia para la economía de nuestro país. La infraestructura es de vital importancia para nuestro país y es transversal a todos los sectores. Es transversal a todos los sectores. Es importante para el sector salud, la construcción de hospitales, es importante para el sector educación, la construcción de colegios, escuelas bicentenario. Es importante para el país y para todas las regiones, para la descentralización, la construcción de carreteras, nueva carretera central. Es importante para el turismo, la ejecución de aeropuertos, Aeropuerto Internacional de Chincheros, remodelación y ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Es importante para el deporte, la ejecución de infraestructura, Juegos Panamericanos. Ahora vamos a hacer nuevamente sede de los Juegos Panamericanos. Eh, y vamos, la infraestructura de servicios públicos es relevante para todos, para todos. Genera más puestos de trabajo, etcétera. O sea, hay muchísimo para hablar largo y tendido sobre la industria de la construcción, pero los dejo con esa reflexión. Es una rama importante, independiente, autónoma y que merece una especial atención. Felicito nuevamente a Bill Lawyer por fomentar este tipo de cursos y les agradezco la invitación. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor, por la excelente ponencia. Gracias por responder cada una de las preguntas de los participantes de una manera tan entendible, tan eficiente, doctor. Gracias por compartirnos su conocimiento y su tiempo en esta sesión, en este día. Y esperamos que en una próxima ocasión vuelva a aceptar una invitación de Bill Lawyer. Para nosotros siempre será un gusto, un honor contar con usted, estimado doctor. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Gracias a ustedes y por supuesto, siempre, siempre a disposición de la organización. Un abrazo.